Hola, buenas tardes. Bueno, hola Blanca, Ana, Susana, María Cristina. Bueno, bienvenidas a las personas que estáis viendo este taller ahora en directo y las que lo vais a ver en diferido. Sé que hay muchas personas que lo van a ver después, más tarde. Me gustaría, ser posible, que tengáis las cámaras encendidas. Deciros que este vídeo después lo voy a compartir con todas las personas inscritas y voy a compartir solamente la parte en la que salgo yo. Entonces, aunque estéis con las cámaras abiertas, después en la distribución de la grabación no vais a salir, ¿vale? Entonces, para crear un clima más de confianza, pues os invito a abrir las cámaras y sabéis que aquí tenemos la posibilidad de un chat por si queréis plantear preguntas a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, bienvenidas a todas. Si hay algún chico que se incorpore más tarde, bienvenidos también a los chicos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sonia. Bueno, pues vamos a empezar con este taller en el que vamos a tratar la información del viaje al útero materno, que es un viaje súper importante, tanto para nosotras como para ellos. Y lo que quiero hacer en este taller, que es como una sesión introductoria de otro taller más largo, más amplio en el tiempo, lo que pretendo sobre todo es ayudarnos a tomar conciencia de ciertas cuestiones que hemos normalizado y que no deberíamos de normalizar porque van en contra de la ley natural, van en contra de la naturaleza humana. Entonces, este viaje al útero materno, el fin que persigue es tomar conciencia, en primer término, de situaciones que es muy importante que dejemos de normalizar y que dejemos sobre todo de no pensar en ello y de darlas por buenas, darlas como por definitivas, y en realidad son situaciones que, como vamos a ir viendo a lo largo de la explicación que os voy a ir compartiendo, son situaciones que nos alejan mucho de lo que es la vida en armonía, la vida en equilibrio y la vida desde una perspectiva natural. Entonces voy a hacer una breve exposición, vamos a hacer al final también algún ejercicio, y entonces si tenéis preguntas o dudas las podéis ir escribiendo en el chat y después yo las iré contestando, ¿sí? Vale, vamos a ver si estamos... Sí. Bueno, entonces, ¿para qué hago este taller? ¿Para qué hago esta propuesta de este taller? Pues, como os digo, para tomar conciencia de que tenemos que dejar de normalizar ciertas situaciones que sobre todo tienen que ver con el principio de la vida, la llegada de la vida, o nosotros como seres humanos cuando entramos en la vida, y que están totalmente deshumanizadas. Tengo comprobado, y bueno, las personas que estáis aquí, si sois terapeutas o si habéis seguido algún proceso de crecimiento personal o crecimiento consciente, pues probablemente estéis de acuerdo conmigo en que muchas veces vivimos de forma inconsciente y estamos siguiendo fielmente patrones que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde están alojados, ni de dónde proceden, porque están como recogidos en un nivel subconsciente profundo, y muchas veces es como que o bien no nos damos cuenta de estas situaciones que estamos repitiendo fielmente y de forma inconsciente, o cuando por situaciones de la vida nos empezamos a dar cuenta, vamos a buscar su origen
y a veces es difícil dar con ese origen porque ese origen está en el principio de la vida, ese origen está en el momento de la concepción, en el tiempo de la gestación y en el tiempo del parto. Entonces, cuando hablo de viajar al útero materno, hablo de viajar de una forma muy amplia. Es un viaje muy amplio porque podemos viajar desde nosotras mismas o desde ellos, porque ya os digo, hay chicos que también participan en estos talleres, podemos viajar desde nosotros mismos hacia el momento en el que nosotros somos concebidos, en el momento que somos gestados, en el momento que nacemos, y también podemos viajar siendo nosotros madres. Entonces podemos hacer un viaje en estas dos direcciones y los chicos pues también viajan hacia el útero de su madre. Entonces, hay muchas veces que estamos buscando respuestas, estamos buscando soluciones y estamos buscando el motivo por el cual estamos viviendo situaciones repetitivas de las cuales a veces incluso somos inconscientes y no se nos ocurre ir a mirar a este lugar. Entonces, la vida intrauterina es la gran desconocida y dentro de este espacio, dentro de lo que pasa en el momento pequeñito de la concepción, en los 9 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, y en el momento de dar a luz, en estos 3 espacios de tiempo, estamos creando el guión de nuestra vida que luego vamos a estar reproduciendo fielmente. Y fijaros, voy un paso más allá. Como nosotros fallecemos en una vida, de esa misma manera o con esos aprendizajes o con esas lecciones o con esa sabiduría o con esa información pendiente vamos a nacer en la vida siguiente. Entonces, este guión de alguna forma lo vamos a ir recogiendo, si no viene ya de atrás, si no viene a través de nuestra alma, lo vamos a ir recogiendo en el tiempo en el que estamos siendo gestados. Si tenéis preguntas o dudas, me las vais, o queréis hacer comentarios, me los vais poniendo en el chat y luego lo vemos. Nosotros tenemos 2 tipos de células súper importantes. Una es una célula biológica, que es una célula primaria, que ya estaba en el útero de la bisabuela, en el útero de la abuela, en el útero de la madre. Yo en mi útero, cuando tengo a mis hijas, le paso ya lo que es esa célula inicial o esa célula maestra o esa célula matriz de lo que van a ser mis nietas o mis nietos cuando los tenga, que todavía no los tengo. Entonces, esta información o esta primera célula física ya estaba en el útero de la abuela cuando concibe a mi madre y es una célula que se nutre a través de siglos y siglos de experiencias y de información y de vivencias. Y después tenemos otra célula que ya es una célula espiritual, que es una célula inmortal, que es una célula que nos acompaña a lo largo de todas las vidas y es una célula que procede del alma, que cuando nosotros cuando encarnamos en cuerpo físico, esa célula se vuelve física y cuando nosotros ya trascendemos el cuerpo físico, esa célula recoge toda la información, toda la sabiduría, todo el conocimiento a nivel de alma y se va al alma y trasciende con el cuerpo físico. Entonces tenemos 2 células súper importantes y de la que vamos a hablar hoy es de esa célula más material que, como os digo, ya estaba en el útero de la bisabuela, ya estaba en el útero de la abuela y que viene como recogiendo toda la información a lo largo de los siglos y a lo largo de todas las vivencias que han vivido las mujeres y también los hombres de nuestra familia. Entonces, cuando viajamos al útero materno, cuando hacemos este viaje como hijas o como madres o como abuelas también, podemos conocer y transformar esa información generacional que habita en nuestro subconsciente. Es decir, viajar al útero materno no es solamente por un mero afán de curiosidad, voy a ver qué información hay ahí, sino que también lo que podemos hacer desde la conciencia es trascender, transformar, cambiar, modificar esa información y entonces lo que vamos a cambiar también son esos patrones, esas conductas y muchas veces algo que va más allá de los patrones de las conductas, pues los traumas, porque
en el tiempo de la concepción, de la gestación y del alumbramiento, según lo que haya ocurrido ahí, y aquí podríamos profundizar muchísimo, lo que pasa que en esta sesión no vamos a tener tiempo, pero ahí también se están generando muchos traumas que luego vamos a ir viviendo a lo largo de la vida y se van a presentar pues, situaciones que pueden generar ambigüedades, o podemos vivir a través de disociaciones, o podemos vivir de una forma como muy temerosa, o podemos vivir a través de la evitación para no volver a entrar en los procesos que vivimos en el útero materno. Voy a silenciar por aquí porque si no me distraigo. Voy a ver si hasta aquí tenemos preguntas. Bueno, veo que son saludos. Buenas tardes a todas, a todos. Entonces, bueno, voy a continuar un poquito más con esta exposición y si algo os llama la atención, por favor, me lo comentáis en el chat y luego lo ampliamos un poquito más. Es posible que en esta sesión, o si la volvéis a ver después, se abran espacios de conciencia o se abran para vosotros informaciones que van a ser importantes. Incluso puede que se abran estados emocionales, ¿vale? Porque todo lo que hago lo hago a través de la conciencia, se crea un espacio energético para que la información que tenga que llegar a cada persona pueda llegar de forma fácil. Entonces, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con una intención que va dirigida a abrir espacios de información en aquellas personas que hayáis vivido alguna de estas situaciones, aunque no seáis conscientes de ellas, ¿vale? Entonces, los talleres, las formaciones que imparto son siempre desde ese espacio de conciencia o desde ese espacio energético en el que lo que ya me lío, en donde lo que se promueve es que tomemos conciencia. Entonces la conciencia la podéis estar tomando según yo digo algo. Si veis que os produce un impacto emocional, tenedlo en cuenta. Os recomiendo también que tengáis un papelito al lado para ir tomando nota. Y si no, esta conciencia también la podéis tomar por la noche, en el momento del sueño, porque después vamos a hacer un ejercicio para esto, o puede venir en los días siguientes. Y ya os digo, si tomamos conciencia de algo, puede que nos sintamos liberados porque obtuvimos una información que despeja muchas situaciones de nuestra vida, o puede que nos sintamos enfadadas o enfadados, porque también puede haber movimientos emocionales. ¿Cuándo nos sentimos enfadados? Cuando empezamos a tomar conciencia de algo, pero hay un temor oculto a que esto ocurra y entonces lo estamos frenando. Es cuando nosotros internamente se produce como una contradicción. Es como si el alma quisiese expresarse, pero hay una parte de la mente que lo va a frenar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, bueno, que sepáis que pueden ocurrir cosas a partir de esta sesión que estoy compartiendo aquí con vosotros. Entonces, continuamos hablando de las células. La célula primaria, la célula física primaria ya nos antecede, ya está en nuestro linaje, ya está en los diferentes úteros por los que vamos haciendo el recorrido antes de llegar a la vida. Y también luego tenemos la célula espiritual, que es la célula maestra, que es una célula etérea. Os invito a hacer un pequeño ejercicio de introspección, ¿vale? Y os recomiendo que tengáis una libretito, que tengáis algo donde ir apuntando, donde ir tomando nota. Y yo voy a plantear unas preguntas y me gustaría que cada una y cada uno reflexionase y a ver si esto es así, a ver qué respuestas os surgen. Por ejemplo, si yo os pregunto si os gustaría conocer el origen de situaciones repetitivas en vuestra vida, el origen.
si nos gustaría conocer el origen, porque cuando yo conozco el origen, cuando yo conozco la raíz de algo, puedo transformarlo. En cambio, si solamente conozco los efectos, si solamente conozco las consecuencias, entonces ahí no hay capacidad de transformación, porque solamente es un efecto, pero no conozco un origen. Es más, incluso podríamos ir un poco más atrás en la pregunta y podría preguntaros si os gustaría conocer, tomar conciencia, daros cuenta de patrones repetitivos, porque a veces tenemos un patrón o un modo de operar que está siendo repetitivo y no nos estamos dando cuenta de que eso es un patrón repetitivo, porque todavía no hemos tomado conciencia de que estamos haciendo algo de una forma determinada y que da unos resultados determinados a lo largo del tiempo. Hablo siempre de situaciones que nos disgustan un poco, claro, porque patrones repetitivos que nos traen unas consecuencias maravillosas, pues está perfecto que se mantengan. Pero a veces cuando nos ocurren cosas en el día a día, no sabemos ni siquiera que ese resultado procede de una acción mía inconsciente. Entonces, la primera pregunta podría ser si os gustaría daros cuenta de patrones o situaciones repetitivas que a día de hoy todavía son inconscientes. Porque aunque nos conozcamos un poco, siempre hay más donde profundizar. Después la siguiente pregunta entonces sería si nos gustaría conocer el origen de esas situaciones repetitivas, la raíz. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Va a producir un efecto, pero yo quiero saber cuál es la causa. Y la pregunta es si nos gustaría saber esto. Y claro, una vez que conocemos ese origen, que conocemos esa causa, si nos gustaría poder trascenderlos, si nos gustaría poder transformarlos, si nos gustaría poder dejar de como tropezar siempre en la misma piedra. Estoy haciendo estas preguntas porque estamos dirigiendo la conciencia hacia algún lugar. La respuesta puede ser que sí, entonces nos estamos abriendo a que a través de la conciencia obtengamos respuestas. Si la respuesta es no, está perfecto. Lo que pasa es que no vamos a avanzar mucho en la sesión porque de entrada no estamos abiertas a un cambio o a una transformación. Entonces, se trata de que cada una responda para sí sinceramente, porque si a estas preguntas estamos respondiendo que no, entonces no tiene que significar que no haya un deseo de evolución, sino que a lo mejor hay algo muy profundo que nos genera un miedo a entrar ahí. Sí, entonces, aunque la respuesta sea no, es una respuesta, puede ser una respuesta positiva, porque nos está indicando que hay una profundidad en estos aspectos de los que estamos hablando y que nos da miedo, que nos da yuyu entrar ahí. Y muchas veces esto ocurre cuando detrás hay una situación traumática, ¿vale? Que el trauma es el gran desconocido y muchas veces necesitamos poder poner palabras y ser valientes y definir algo que nos ha pasado para poder entenderlo. Y después tengo otra pregunta también, que esta es una pregunta un poco delicada, porque nos hace reconocernos de una forma que a lo mejor no siempre nos gusta. Entonces la pregunta es si os dais cuenta que según pasa el tiempo, os parecéis o nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría a nuestra madre o a algún familiar, o incluso que repetimos comportamientos o modos de pensar o modos de actuar que en algún momento criticamos o rechazamos o bien de la madre o bien de algún familiar muy cercano. Y fijaros que esto lo vamos descubriendo con la edad. A lo mejor las personas muy jovencitas no se dan cuenta, pero cuando ya llegamos a una edad nos empezamos a dar cuenta que aquello que no nos gustaba o que criticábamos o que nos molestaba, resulta que ahora lo estamos repitiendo, muchas veces de forma inconscientemente, repitiendo fielmente y justamente aquello que nosotros más criticábamos o que más nos disgustaba estaba produciendo una resonancia en nosotros, o sea, nos estaba indicando que también estaba en nosotros. Lo que pasa es que llega un momento que ya se manifiesta, lo vemos y ahí puede darse la situación de que nos moleste. Pero está genial porque es la forma de ver que está pasando algo interno, que estamos como repitiendo un patrón.
Vale, entonces vamos a ver. No veo que me estéis comentando nada. ¿Qué entendemos por origen? ¿Qué patrones repetitivos? Si quiero ser consciente. Bueno, dices que no te pareces en nada. Vale. Vale. Bueno, las respuestas para vosotras las podéis compartir aquí, perfecto. Y si no, pues también para vosotras, ¿sí? No sé cómo se llama X, que está aquí como X. ¿Qué edad tienes? Yo aquí la veo como X y es la que está dando respuesta. Bueno, me está haciendo aquí comentarios y quiero saber un poco qué edad tienes. Hola Ana María, que sí que me conoces. Lo que pasa es que como X no. ¿Dónde estás? En Zaragoza. Ay, pero no te veo. Ah, espera, que ¿Quién es que. eres? Ay, me has hecho registros acásicos. Pero es que yo no te veo, yo solamente no veo tu nombre, no veo tu cara, no sé quién Es que eres. no sé por qué no me funciona. Debe ser que he entrado ya tapando la Escríbeme. cámara. Bueno, ¿Eh? pero escríbeme aquí en el chat, porque esto está quedando Sí. grabado. Escríbeme en el chat cómo te llamas, porque es que no te identifico. Bueno, es Voy a escribir. aquí muchas personas me conocen por la Escuela de Registros Acásicos, por la Escuela de Dones. No os digo que encendáis cámara y que habléis con cámara abierta porque luego, vale, sí, sí, ya me doy cuenta, Cris, perfectamente. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Yo os voy haciendo preguntas y vosotras vais contestando porque estáis haciendo una labor de introspección desde que hemos empezado, ¿vale? Está todo siendo dirigido hacia algún lugar. Entonces, vamos a seguir haciendo observaciones. ¿Por qué crees que en la vida de una persona se repiten situaciones o acontecimientos iguales que en el pasado? Por ejemplo, una persona estudia una carrera o una persona elige una profesión que realmente no le gusta, más hay algo que le empuja a ello. Es como, no sé por qué hago esto, pero siento que tengo que hacerlo, pero realmente no me satisface. Y hablamos, por ejemplo, de situaciones que, pues imaginaros, pues lo típico, pues el padre es médico, entonces los hijos tienen que ser médicos y entonces todos tienen que ser médicos, o pues el padre trabajaba en no sé dónde, en una profesión, entonces alguno de los hijos tiene que continuar esa profesión, aunque realmente no le guste. Entonces, ¿por qué creéis que en la vida de una persona se repiten esta serie de situaciones, acontecimientos y que realmente no hay nada interno que les satisfaga? Pero sin embargo hay como una corriente, hay algo que les lleva a realizar esa acción. O otro caso diferente, por ejemplo, una mujer o un hombre en una familia que vive una situación de maltrato en la pareja, o un hombre o una mujer en una relación de pareja que vive una situación de sumisión y en la generación siguiente o en la generación anterior o dos generaciones antes o dos generaciones después será la misma situación, será ese mismo patrón o incluso en personas que tienen un desarrollo de crecimiento consciente importante y aún así parece que hay ahí unas situaciones que se siguen manteniendo. ¿O porque creéis, por ejemplo, también podéis pensar si conocéis situaciones cercanas que se están dando o en vosotros mismos, en vosotras mismas? ¿Por qué creéis que en una familia, por ejemplo, se producen historias de pérdidas económicas? Y que a lo mejor pasó algo al bisabuelo, pasó algo al abuelo o a la abuela, le pasa a los padres, le pasa al hijo, o se saltan dos generaciones y se vuelve a repetir el patrón. ¿Por qué pensáis que ocurren estas cosas? O más que porque pensáis, si conocéis o os identificáis con alguna de estas situaciones o conocéis a alguien. Porque muchas veces el tema es, bueno, es que conozco una amiga, ¿no? A veces, y a lo mejor amigas somos nosotras, pero es como, ay, sí, yo conozco una amiga que le pasa todo esto. Seguir los pasos de la familia por patrones repetitivos, porque vamos por inercia, no en conciencia. Vale. Por lealtades familiares, por compensación del árbol familiar.
Y más allá de la teoría, ¿conocéis situaciones o habéis vivido en vuestra familia situaciones donde esto pasa? Porque la clave es el reconocimiento para que un tema sea visto y resuelto. Sí. Fijaros, es que más allá de todo esto, si hablamos del subconsciente, estamos hablando de una memoria subconsciente que no se crea en nuestra vida de adultos o en nuestra adolescencia o en la vida de adultos, sino que hablamos de un mundo subconsciente que está en esa célula que hablábamos, que es una célula de origen, porque están grabados en nuestra mente subconsciente por lo tradicional al clan, que inconscientemente se repiten perfectamente. Y el origen de esta información, en la mayoría de los casos, ya está antes de nuestro nacimiento, porque ya está en esa célula, que es una célula biológica que os digo que va pasando de generación en generación. Entonces, si nosotros vamos a buscar el origen en situaciones concretas de nuestro día a día, no lo vamos a encontrar, porque ahí lo que estamos observando es un efecto, es un resultado. Y esto es así porque nosotros estamos programados para repetir la información que portamos en las células, que es la información de nuestro linaje. Y tanto el momento del parto, voy a ir hacia atrás, el momento del parto, de dar a luz, el momento de la gestación, como el momento de la concepción, crean una huella que se mantiene en nosotros. Y como os decía al principio, estamos creando ahí un guión de vida que se va a reproducir fielmente a lo largo de toda la vida. Y además esto no es teoría, esto lo sé porque tengo acompañado a personas en el proceso del tránsito y entonces tú en ese momento ves los miedos que tienen, ves la angustia, las dudas, las cosas que quedaron sin hacer o sin decir. Es como que hay una comunicación muy rápida en ese momento con el alma de la persona y es como si ellos lo estuviesen viendo todo y lo están como retransmitiendo, ¿no? Y entonces muchas veces hay arrepentimiento, otras veces hay miedo, otras veces hay frustración, pocas veces hay como una sensación de equilibrio, una sensación de quietud o una sensación de que todo está bien. Entonces en esos últimos minutos es como que hay que ayudar a la persona a que encuentre un punto de paz, ¿no? Que encuentre un punto de equilibrio en todo eso que vivió. Y fijaros que esa información se percibe y se siente que ya está ahí desde mucho antes de que la persona fuese adulta. Y si profundizamos en la historia familiar, entonces nos damos cuenta de que son patrones repetitivos y esta información procede de todo este proceso que vivimos en los 9 meses en el útero materno. Digamos que estos 9 meses son como escribir una historia, que podemos reprogramarla, pero es escribir una historia que después vamos a estar reproduciendo a lo largo de nuestra vida adulta, ¿sí? Sobre todo pues a partir de hasta los 15, 16, 18 años no entramos en ese modelo de repetición, pero cuando entramos en lo que se considera para el alma ya la edad adulta, entonces empezamos con estos programas. Os pongo un ejemplo de una situación que vivimos con una persona que participó en el taller del viaje al útero materno, que en aquel momento era un taller de 8 horas que lo realizamos en varios días, ahora lo hemos ampliado a 12 horas. Entonces, en este caso, fijaros, era una persona que nace con mucho esfuerzo, es una persona adulta que tiene 45 años, nace con mucho esfuerzo. Y cuando en el taller vamos a ver todo este proceso de nacimiento, pues en este caso esta persona había nacido haciendo todo el esfuerzo de parto la persona porque su madre estaba sedada durante el parto. Entonces, a la pregunta de por qué su madre estaba sedada, porque también es una pregunta interesante,
por qué la madre no está presente, porque no hay una presencia de la madre en el momento de traer la vida al mundo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta era una respuesta típica de que en aquel momento era lo que se hacía. Bueno, pues eso es una respuesta evasiva que obviamente al nivel en el que estábamos haciendo el viaje no nos servía, ¿no? Entonces, investigando en este proceso de esta persona, pues además de que su mamá estaba sedada y de que esta persona tiene que hacer todo el esfuerzo del nacimiento, en el momento en que fue concebida, los padres no estaban bien y se plantearon si era buen momento para tener al bebé. Yo no le llamo feto, le llamo bebé. Entonces, esta información que parece intrascendente está siendo ya recibida por el bebé, porque desde el minuto cero ya hay un campo emocional, hay un campo sensitivo, hay un cuerpo sensible, todavía no está formado, pero a nivel energético está ese cuerpo sensible y se está nutriendo a lo largo de todo el proceso de gestación, a lo largo de toda la gestación se está nutriendo del mundo emocional, el mundo mental y el mundo sensitivo de los padres, de la madre, obviamente por contacto directo, y el padre por contacto energético. Entonces, fijaros, yo sigo contando historias abriendo espacios de conciencia, porque cada persona a lo mejor en algo de lo que cuento puede sentir que le pasa algo en el cuerpo a nivel físico o a nivel emocional, o puede sentir de repente una punzada en alguna parte del cuerpo. Pues entonces atended, porque estamos hablando de historias que son muy comunes y que están abriendo espacios de conciencia. Bueno, pues esta persona, empezamos por el hecho más chocante, que es que su mamá estaba sedada, y seguimos profundizando y resulta que los padres se habían planteado si aquel momento era buen momento para traerlo al mundo, porque la relación no estaba fuerte, digamos, y entonces un niño era como un compromiso que obligaba a mantener esa relación. A lo largo de la gestación hubo en ese matrimonio muchas discusiones, muchos enfados. Toda esa información la está absorbiendo el bebé. Y después hubo un hecho muy significativo que me estoy encontrando bastante en los procesos terapéuticos que hago, que es un hermano gemelo no nacido. Este es un tema súper profundo que para esto solo habría que dedicarle una sesión completa, ¿no? O más de una incluso. Entonces, fijaros, esta persona, después de vivir todas estas vivencias en el útero materno, además llega en el momento del parto y tiene que hacer el esfuerzo de nacimiento esa persona ella sola. ¿Con qué información llega a la vida? Pues llega con la información de que la vida es un esfuerzo, de que la vida hay que, como que lucharla, que todo cuesta mucho, y se da cuenta también de un patrón que se viene repitiendo en la vida, y es que como la vida le cuesta mucho, pues se da cuenta de que genera relaciones de dependencia en las que busca en la otra pareja, en la otra parte de la pareja, un sostén económico, porque es como la idea un poco que tiene de base es como la vida me cuesta mucho, la vida es muy difícil, no consigo sostenerme solo en la vida y necesito que alguien me apoye y que alguien me acompañe, sobre todo a nivel económico. Entonces, siente que no puede adquirir como esa estabilidad económica porque todo le cuesta mucho, y entonces se da cuenta de que está generando relaciones de codependencia con otras personas buscando ese sustento económico. Y fijaros, toda esta información procede del tiempo que vivió en el útero materno. Y fijaros que cuando estábamos en el taller, el primer día hicimos un ejercicio súper fuerte, porque es un ejercicio de reconexión con el útero, es una regresión, volvemos al útero, un ejercicio súper fuerte. Y en ese momento esta persona estaba lanzando un proyecto muy interesante, muy bonito, y justo al mediodía, cuando hicimos el intervalo entre la sesión de la mañana y de la tarde, al mediodía le llegó por WhatsApp
una información en la que él estaba, bueno, eran muy malas noticias que afectaban al proyecto y era que lo estaban difamando, ¿no? Entonces era como, ostras, justo ahora me está pasando esto. Y entonces fue súper significativo porque fue como si de repente en ese momento todos sus miedos se hubiesen abierto, todas sus creencias se hubiesen abierto, las creencias de dificultad, las creencias de yo solo no puedo, me cuesta mucho esfuerzo. Y apareció esa difamación, lo cual fue muy interesante porque pudimos observar qué es lo que se ocultaba detrás de esta situación. Y entonces, cuando le ponemos conciencia y no nos enfadamos con la situación, sino que la observamos, eh, nos dimos cuenta de lo que había que liberar, de las resistencias que esas creencias antiguas estaban teniendo para ser liberadas. eh, y entonces, bueno, pues hizo las tomas de conciencia, hizo lo que le correspondía y justo al día siguiente, que seguíamos con el taller, seguíamos en el viaje, pues al día siguiente recibe una compensación y recibe una restitución de la falta del día anterior, con lo cual el proyecto toma muchísima fuerza y no solamente toma fuerza, sino que gana muchísima autoridad. Entonces, fijaros que fue de un día para otro, un día se presentan todos los miedos, todas las creencias limitantes a raíz de todo lo que estábamos moviendo, que era muy profundo, sale toda la información y era, oh Dios mío, ¿por qué sale ahora todo esto? Claro, para ser observado y tomar conciencia, se hace lo que corresponde y al día siguiente ocurre algo totalmente diferente, ¿no? Que es como un resultado súper espectacular. Eh, entonces, otra historia, por ejemplo, pues una chica jovencita que también tiene sus proyectos, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho empuje, pero que se da cuenta que aunque hace un montón de cosas y las hace muy bien y es muy creativa, es como que no tiene resultados. Es como que hace, pero a la final no ve resultados económicos, sobre todo para establecerse ella sola, porque ella lo que quiere es ya no vivir con los padres y bueno, poder hacer su vida independiente, pero le falta ese resultado económico que le genere esa independencia, a pesar de que lo hace todo súper mega bien, súper maravilloso y no sale. Y entonces lo que se viene a dar cuenta, también a través de estados emocionales en los que se entra en el proceso, lo que se viene a dar cuenta es de que tiene un enfado interno muy grande hacia la madre y era un enfado no reconocido. Claro, ese enfado hacia la madre lo que estaba generando era como una dependencia hacia ella, como una necesidad muy grande hacia la madre y evitaba que ella pudiese de alguna forma independizarse. Y este enfado, fijaros qué importante es este tema, también procede del útero materno y en este caso también se debía a la existencia de un hermano no nacido. El hermano gemelo no nacido, hay muchos casos, muchos más de los que parecen, y también tiene efectos súper importantes en nuestra vida. Entonces, son situaciones que las vivimos, que no sabemos de dónde proceden y que cuando vamos a buscar el origen y cuando vamos a encontrarlo y cuando le ponemos conciencia, lo que conseguimos es que la vida o la forma en la que vivimos la vida cambie significativamente. En este caso, había un enfado de esta chica hacia su madre porque inconscientemente ella la culpaba de la pérdida en el útero materno de su hermano. Entonces, fijaros cuánto mundo y cuántas cosas ocurren en los 9 meses y que no somos conscientes de ello. Hay mucha más información, lo que pasa que aquí no me da tiempo de compartirla y al inscribiros aquí vais a recibir una serie de mails donde yo os voy contando más información de esto, os voy contando mi propia experiencia, os voy contando también qué dice la medicina, sobre todo la medicina humanista, que dicen ciertas doctrinas dentro del mundo de la biología y de la medicina que apuestan por un modo de vida o por un modo de entrar en la vida que sea mucho más humano, que sea mucho más equilibrado. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, tenemos dos opciones.
Imaginaros pues, que nos damos cuenta de que vivimos en situaciones de falta de reconocimiento, de carencia afectiva o de carencia económica o de no lograr resultados. Entonces podemos hacer dos cosas: lo observamos y nos quedamos como estamos, o lo observamos y proponemos un cambio y buscamos hacer un cambio. Los cambios pueden ser uno por sí mismo o pueden ser dejándose ayudar. Entonces, lo que vamos a hacer, hablo un poquito más adelante, es hacer un ejercicio en el que nosotros vamos a ir a buscar unas respuestas que, que van a venir de ese momento en el que nosotros hemos vivido en el útero materno. ¿Vale? Antes quiero deciros que lo que no es idóneo que sigamos haciendo es vivir como si no pasase nada y normalizar lo que no está bien en nuestro día a día. ¿Vale? ¿Os apetece que hagamos este ejercicio de ir a buscar información? Porque también puede ser que nos apetezca. A ver qué me contáis por aquí. A ver, voy a leer un poquito los comentarios. Dice, alguien dice por aquí: en la mía a veces parece que es un círculo viciado. Aquí dice: yo salí un poco violeta porque no quería salir y mi madre no dilató lo suficiente y todos mis deseos me cuesta lograrlos. Claro, Cris, es que, mirad, son, por ejemplo, hay formas en las que venimos al mundo, que esa forma en la que venimos al mundo nos está hablando de lo que ocurrió en los 9 meses de gestación. Por ejemplo, nacer con el cordón alrededor del cuello, o nacer, pues como tú dices, de un color determinado, o por ejemplo que la mamá rompe aguas y que luego no dilata y que tiene que ser ayudada, o que de repente parece que el parto va a ser natural, entre comillas, porque tal y como se está dando a luz actualmente en los hospitales no es para nada un parto natural, al contrario, hay muchos partos traumáticos. Entonces, complicaciones de última hora, nos están hablando de procesos que hemos vivido dentro del útero materno y suelen ser procesos en los que se vive un dolor fuerte o se vive una ausencia o se puede vivir un abandono en el caso de la pérdida del hermano gemelo. Entonces, cuando no hay un parto natural y fluido, nos está indicando que hay un temor o hay un miedo o hay un rechazo a la vida por parte del bebé. Pero no es que no quiera venir a la vida, es que no quiere dejar algo que ocurrió allí dentro o necesita liberar información de algo que pasó allí dentro. ¿Vale? Entonces, si conocéis la historia de vuestro nacimiento y queréis compartirla aquí, perfecto, porque se puede interpretar. Todo es información, todo lo que nos pasa en la vida es información. Entonces, si aquí en el chat queréis compartir algo, pues le damos unas vueltas y obtenemos información. Por ejemplo, en el proceso de la concepción, de la gestación y del parto, influyen factores como si fuimos deseados o no. Entonces también podéis intuitivamente, más allá de la respuesta que conozcáis porque os la contaron, porque nos cuentan siempre muchas pelis de Netflix o muchas pelis de Disney, pero nosotros intuitivamente sabemos las respuestas. Entonces, podéis, yo ahora voy a comentar algunas cositas y vosotros en vuestra libreta, si queréis podéis apuntar lo que os nace, ¿no? ¿Qué información surge en este momento que estamos hablando de esto? Más no la información que me dieron, sino lo que yo siento realmente. Si he sido deseada o si no he sido deseada. Por ejemplo, un bebé que nace sin ser esperado y sobre todo cuando los padres no están casados, bueno, que no estén casados ahora no importa, pero a lo mejor hace 30, 40, 50, 20 años, pues dependiendo del lugar, pues a lo mejor sí
era un cierto estigma social el casarse de penalti o quedarse embarazada de soltera, sobre todo en entornos rurales. Entonces, esta información es importante porque, por ejemplo, el otro día me hablaba una chica y me contaba cosas que le pasaban a su hermano, que como que estaba insatisfecho con la vida, y cuando le preguntó cómo fue el momento de la gestación, dice, bueno, es que nació de penalti y mis padres tuvieron que casarse. Entonces, esta persona lo que está es como sosteniendo la responsabilidad del matrimonio entre sus padres. En ese caso, no digo que sea siempre, pero bueno, es información que se va desvelando, ¿no? Según le ponemos una atención consciente. Entonces, nos podemos preguntar si hemos sido realmente deseados o si no hemos sido deseados. Nos podemos preguntar si los padres sufrieron situaciones traumáticas durante el tiempo de la gestación. Una situación traumática puede ser que muera una persona muy allegada de la familia, o puede ser que el padre o la madre pierdan el trabajo cuando ese trabajo era importante, bueno, o labor profesional era importante por el sustento económico, y entonces después surge como un miedo de ¿y ahora qué vamos a hacer con el bebé en camino? También puede ser, por ejemplo, pues enfados gordos entre la pareja, o discusiones familiares, o discusiones fuertes por temas de herencias, o incluso sustos médicos, que por ejemplo le digan a la mamá, pues el niño puede nacer con alguna deformación. Toda esa información, que es información muy sutil, llega y deja una huella en el bebé. Y esa huella después se va a intentar liberar, subsanar o reparar a lo largo de la vida. Por eso cuando hablamos de patrones subconscientes que proceden de este tiempo, son patrones que están muy ocultos y hace falta como un desarrollo específico para llegar a ellos. ¿En qué condiciones hemos sido concebidos? Si fue un acto amoroso o si fue un acto un poco provocado o manipulado, o lo típico, si mi mamá no quería y mi papá insistió, pues esa información también es importante. ¿En qué condiciones se viven estos 9 meses en el útero materno? Y fijaros que incluso todos estos médicos, que os hablo de ellos en los mails que os voy a ir escribiendo, estos médicos humanistas incluso dicen que en los procesos de gestación, cuantas menos pruebas médicas se hagan, mejor, porque fijaros que incluso ellos son contrarios al realizar excesivas pruebas, incluso ecografías, porque está demostrado que incluso las ecografías pueden estar dañando el desarrollo natural del feto, bueno, del bebé, o las pruebas de la tolerancia a la glucosa, o bueno, un montón de pruebas que en realidad no están recomendando y que están afectando a la vida intrauterina. Después también cómo ha sido el parto, si fue un parto natural o si fue un parto con ayuda externa. También os cuento mi caso, mi experiencia. Mi primer parto fue súper mega traumático, o sea, lo típico de no quiero nunca más volver a tener hijos. Lo que pasa que luego volví a quedar embarazada y el segundo parto fue, ¡pum!, un visto no visto. Pero todo este proceso que yo he vivido también os lo comparto para que veáis un poco, ¿no?, cuáles pueden ser las secuelas después en el día a día de nosotros como mamás y nuestros hijos. Entonces, nacemos con ayuda externa, nacemos nosotros solos, la mamá está presente, la mamá está sedada, necesitamos ayuda y tenemos que salir con forces, que eso es un maltrato horrible y además yo lo he vivido. Me han dejado con mi madre al nacer, me han separado, me han llevado a la incubadora, me han dado una palmada en el culo para que llore, me han dejado con la placenta, me han cortado el cordón umbilical al momento de nacer. El tema de la placenta es súper importante. Fijaros, dicen estas doctrinas médicas que cuando nosotros perdemos un hermano en el útero materno, que ahí se vive un proceso de duelo, es el primer proceso de duelo profundo que vivimos porque estamos en un modo súper sensitivo dentro del útero y empezamos
viviendo ya una pérdida. Eso también lo he vivido. Yo he vivido casi todo lo que os estoy hablando, como madre o como hija o como nieta. Yo creo que tengo el boleto completo, yo ya voy para bingo directamente. Entonces, vale, lo que os decía es que un factor súper importante es cuando hay un hermano no nacido en el útero materno, que esto casi nunca se sabe. Yo en mi caso lo supe a través de mis registros acásicos y de otras personas se lo puedo decir también a través de la información del alma, porque los médicos no suelen decirlo, porque si hablan de algo de esto hay un riesgo de que se produzca un aborto del bebé que queda. Entonces, si lo saben, no lo dicen, y si es un hecho muy prematuro, pues no se enteran, no se dan cuenta y entonces no se sabe, ¿no? Pero dicen que incluso el cortar el cordón umbilical de una forma prematura y que no haya un nacimiento natural en el cual el bebé continúa conectado con la placenta el tiempo necesario, dice que eso también es un factor de muchísimo dolor para el bebé. Es como si hubiese perdido algo súper importante. Esto os lo voy a ir contando, lo voy a ir desarrollando más en información que os voy a ir pasando. Entonces, tuvimos tiempo suficiente para estar con la placenta, nos cortaron el cordón umbilical súper rápido, tuvimos tiempo para estar con mamá, en el útero pasaron más cosas, como por ejemplo la información del hermano. Entonces, si nosotros somos capaces de responder a estas preguntas o incluso investigar o incluso averiguar, entonces ahí vamos a empezar a entender cuál es nuestro guión de vida y por qué pasan ciertas cosas. Por qué estamos repitiendo ciertos patrones. Porque fijaros, el subconsciente se nutre de elementos que proceden de la célula familiar, de la que os hablaba antes, información de la familia, la célula que va pasando de una generación a otra. Elementos que proceden de nuestro propio proceso de vida y elementos externos que proceden de una praxis antinatural en el proceso de gestación y de nacimiento. Y voy a ver si hasta aquí tenéis más preguntas o queréis compartir algo. A ver. Ay, se me está yendo. Vale, pues voy a compartir un poquito lo que estáis diciendo, porque lo que vosotros decís puede abrir información a otras personas y cuando vosotros compartís, lo que está ocurriendo es que os estáis abriendo a un proceso terapéutico. ¿Vale? Cuando compartís aquí, estáis abriendo un proceso personal. Entonces, está genial porque es algo que está dentro, que lo tengo ahí como recogido, oculto o como que no le daba importancia, de repente lo expongo ante un grupo de personas. Entonces ahí estoy abriendo una información y cuando yo abro esta información estoy abriendo un espacio terapéutico propio porque es como si estuviese de alguna forma disminuyendo la capacidad del ego de ocultar esta información, porque soy valiente, la comparto y la comunico. Entonces, aquí una persona dice, mi madre durante todo el embarazo, celos de una vecina cuando nació, solo habla de esa situación. Ni siquiera se quedó en la clínica, salió corriendo a casa para ver si estaba pasando. Confirmo que la vecina estaba en casa, por eso creo que siempre he sido celosa. Pues mira, aquí tienes una toma de conciencia importante. Sobre lo que estáis compartiendo, después os va a llegar más información, ¿vale? Os van a llegar como corroboraciones, sobre todo por la noche cuando vayáis a dormir. A mí me dijeron que yo nací muy rápido, por vía normal, en 1 hora y media estaba fuera. Y sí, en la vida he notado que las cosas me llegan de forma sencilla, pero eso no quita que haya miedos ahora de adulta. Bueno, pero ha sido un nacimiento sencillo. Otra persona dice, mi madre estaba en un velatorio de un familiar y se tuvo que ir porque iba a romper aguas y nació enseguida. Vale. Bueno, María Jesús, pues tú con lo del velatorio tienes ahí una información importante con el don que ahora tienes. Entonces, una de las dos cosas, uno lo que me estás diciendo aquí y lo que sabes de tu don. Después dice, para mi madre fue una bendición quedarse embarazada porque le solucionó los dolores y sangrados menstruales a posteriori. Estupendo. Otra persona dice, ay, que se me escapa. Esperad que se me están escapando los comentarios. A ver, súper interesante.
A ver. Mis tías, las únicas personas en mi familia, me decían que a mí no me esperaban mis padres y hace unos años ellas mismas me dijeron que mi madre intentó abortarme. Conmigo somos 6 hermanos, 4 chicos y una hermana. Y aún así siempre tuve desde niña grandes sueños y aunque estoy superándome, me cuesta y no quiero normalizarlo. No, no se puede normalizar. Quiero ser, vivir, cumplir mis sueños, ser independiente en todos los aspectos de mi vida. Genial. Es que no podemos normalizarlo, fijaros. Bueno, voy a seguir leyendo y luego os lo cuento. Vale, que tuve nacimiento con forces. Pues forces es lo mismo. Hay como que deshacer toda esta información para poder vivir la vida que hemos venido a vivir desde nosotros, desde la plenitud, desde nuestra alma, no tanto desde la información que está ahí como recogida, porque el forces tiene que ver con el esfuerzo en la vida, tiene que ver con un nivel de autoexigencia muy alto o también puede darse situaciones de mucha necesidad del otro o generar relaciones de codependencia. ¿Sí? Se pueden dar las dos situaciones a la vez o situaciones de codependencia que necesitas al otro de una forma desmesurada e incluso necesitando al otro, que puede ser un jefe, una pareja o un amigo, aún necesitándolo y, y viendo que es una necesidad dañina o enfermiza, no conseguir soltarlo. Y también puede ser que aún necesitando a otro tengamos un nivel de exigencia muy alto en nuestra vida. Entonces, bueno, a ver a lo que cada uno lo que le resuena a cada una, a cada persona, ¿no? Con lo que digo. Yo nací fácil, aunque mi hijo nació por cesárea y fue traumático para mí. Sí, este tema lo conozco. A ver, yo nací en casa de un parto largo, con el estómago pegado y no podía alimentarme. Mi hijo nació muy traumáticamente para él y para mí. Iba a ser un parto natural, no dilaté y decidieron una cesárea de urgencia porque ya no sentían al bebé. Estuvo en recuperación 6 horas así. Lo que nos están hablando es, en este caso, nos está hablando de información que está ya ahí en el linaje y que tiene que ver con un rechazo a la vida, porque lo estás viviendo tú y lo está viviendo también tu hijo. Estás sacando muchísimos momentos en todo el proceso desde la concepción. Yo no creo tener ni un 3% de esa información. Quizá he sido poco curioso al respecto y pregunté poco. Es que no le damos información, no le damos valor a esto. Por eso yo hago estos talleres. Bueno, hago este que es gratuito y luego hago el otro que es más largo que ya es de pago. Pero porque es que es súper interesante. Para vivir la vida plenamente tenemos que dejar de normalizar lo que pasa en el útero materno y lo que pasó en los úteros de las gestantes anteriores, las mamás, las abuelas. Y lo que es muy importante es que tenemos que dejar de normalizar los partos como se están dando, que parecemos ganado. Mira, os voy a contar una cosa. Esto es muy personal y aún así también lo cuento en un mail. En mi primer parto yo rompí aguas, entonces me fui para el hospital y no dilataba. Y entonces como llevaba varias horas y había un peligro para el bebé, pues entonces me pusieron oxitocina un montón de horas y eso era súper doloroso porque además estás atada por todas partes. Estás viendo la maquinita que según pita es que te va a llegar el chute de oxitocina, que es súper doloroso y no puedes hacer nada. Fijaros, bueno, para mí ese parto fue súper traumático y para mi hija también, pero fijaros que poca conciencia, que poco cuidado y que poca delicadeza, que en el habitáculo al lado del mío había una mujer gritando como una loca y normal porque yo me estaba aguantando pero yo también podía gritar como una loca porque era súper doloroso aquello, ¿no? Y además horas y horas y horas y aquello no se acababa. Pues a esta mujer alguien le decía, si sigues gritando te tiro por la ventana, pero os lo digo así, literal. Eso puede ser un parto natural, puede ser un parto dar a luz, puede ser venir un alma a traer luz a este plano físico cuando vivimos este proceso. Y entonces esto no podemos normalizarlo, tenemos que volver a los partos naturales, a los partos con la doula, al parto con la matrona, al parto en casa,
al parto como hacen las culturas indígenas que todavía se mantienen gracias a esa inteligencia natural que tienen, que es el parto en la naturaleza, no separar al bebé de la placenta, no cortar el cordón umbilical hasta que se caiga por sí solo, quiero decir, hasta que deje de la placenta nutrir al bebé. Es que tenemos que volver a la vida natural, tenemos que dejar de vivir esta vida tan masificada, porque si nosotros entramos en la vida con estos sustos y con estos miedos, es normal que después normalicemos cualquier situación anómala que vivamos en la vida. Estos médicos que os digo, que son médicos pro vida y pro concepciones más naturales, desarrollan una teoría que es que dicen que desde hace unos 30, 40 años hacia aquí hay una tendencia a que no se a desnaturalizar todo el proceso de gestación y de nacimiento para generar personas traumatizadas, porque las personas traumatizadas son personas manipulables. Entonces, un poco yo desarrollo toda esta información y estos talleres porque es que yo lo he vivido de muchas formas y estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que volver a lo natural, tenemos que volver a la conciencia de lo que somos, al respeto, a la humanidad, a la armonía, y no podemos dejar pues, situaciones como la que os digo, que yo viví en mi primer parto, eso no es natural. O sea, o, por ejemplo, cuando yo nací, mi madre me dice que yo nací tranquila, sonriendo, feliz de la vida, y para ver si estaba bien, pues me dan una cachetada y me hacen llorar. Entonces, son cosas que es que no podemos normalizar cómo llegamos a la vida. Vale. Vale. Pregunta, ¿podemos liberar a los hijos de lo que ya se ha podido crear? Sí, durante la gestación, totalmente. Un ombligo herniado tras el corte tiene significado o consecuencias. Es que todo tiene significado. La pregunta, cuando ocurre esto, lo que nos viene a decir es, no quieres salir a la vida. Entonces, si no quieres salir a la vida, ¿por qué no quieres salir a la vida? ¿Qué es lo que pasó ahí para que tú no quieras salir a la vida? Entonces, claro que todo esto se puede resignificar porque precisamente cuando hacemos el viaje largo, que es el que estamos varios días, lo que hacemos es a través de meditaciones y a través de, no me sale la palabra, de regresiones, lo que hacemos es cambiar toda esa información. Entonces la cambiamos para nosotros, la cambiamos para nuestros hijos, la cambiamos para nuestras madres. Hacemos como una alquimia, ¿no? Como un proceso terapéutico súper consciente y vamos cambiando toda esa información. Cambiamos también patrones, creencias, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo entramos como en esa información silenciada y no reconocida que está dentro del tiempo de gestación. Vanessa dice, nací muy rápido y va cayendo por el pasillo. Entonces, Vanessa, ¿sientes facilidad en la vida? ¿Sientes que todo va bien? ¿Sientes como que consigues lograr espacios de armonía? Bueno, os comparto un poquito más y pasamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces lo que os decía es que mi intención es, al tomar conciencia de todo lo que yo he vivido, de lo que están viviendo mis hijas, de lo que ha vivido mi madre, de lo que ha vivido mi abuela, al darme cuenta de cómo todo esto está condicionando mi vida, ya no tanto porque ya lo voy viendo, ya lo voy entendiendo, ya lo vamos tratando. Yo con mis hijas he hecho lo que llamamos actos alquímicos sagrados, hemos hecho muchos para posicionar, para recolocar, para cambiar un poco toda esa información. Y sobre todo lo que siento y con todo lo que está pasando, que estamos siendo tan manejados y estamos siendo tan mediatizados por todo y parece que todo está bien y que todo es normal y que tenemos que decir sí igual a todo. Y como estamos llegando ya a niveles de
como de sobresaturación a nivel de manipulación externa, es como que siento que es importante volver a lo natural, al derecho de ser concebidos, de ser gestados y de nacer en condiciones humanas, en condiciones amorosas, en condiciones armoniosas. Además, estamos en un cambio de paradigma, estamos en un gran salto espiritual y no podemos seguir naciendo y siendo gestados como si fuésemos cualquier cosa, ¿no? Es nuestra alma, nuestra divinidad, nuestra sensibilidad tiene que ser respetada. Y en este cambio de paradigma es justamente somos las mujeres las que tenemos que dar el paso al frente y mostrar que otra forma de vida es posible. El poder más grande que tenemos es el poder creativo, es el poder del útero, ¿sí? Nuestro centro sagrado, nuestro útero, es nuestra mayor fuerza y es nuestra mayor capacidad de expresión. Entonces, lo que no podemos, voy a apagar por aquí algún micro, lo que no podemos es permitir que esa capacidad creativa, esa capacidad de dar vida, esa capacidad de, desde nuestra esencia, el poder pacificar, el poder crear un mundo mejor, no podemos como dejarlo en manos de sistemas como tan mecanicistas y tan masculinos y tan... No, es como hay que volver al origen, hay que volver a lo natural, hay que volver a la sacralidad de la vida, hay que volver al cuidado de todo el tiempo de gestación. Entonces, es un poco como lo que toca en este momento, porque ya os digo, este cambio que estamos viviendo a muchos niveles es un cambio femenino. Y después también desde una perspectiva un poquito más elevada, un poquito más espiritual, también me gusta hablar del Santo Grial, porque hemos leído muchos libros, hemos visto muchas películas en las que se habla todo el tiempo del Santo Grial y el cáliz y para arriba y para abajo y dónde está y dónde no está. Y al final es que el Santo Grial somos todas nosotras desde nuestro poder creativo a través de nuestro útero materno. El Santo Grial es el útero materno, que puede ser para crear vida humana, como puede ser para crear proyectos, puede ser para crear obras de arte, puede ser cualquier cosa que sea para crear. Entonces es como que, para mí es como una obligación, es como una obligación, es como un deber y también es como un derecho de restituir la fuerza del femenino a través de dar vida, ¿sí? Entonces, y tenemos la capacidad a través de la conciencia, manejando ciertas herramientas que operan a través de la conciencia, de cambiar toda esta información y podemos hacerlo. Entonces, como decía, hay ciertos sectores de la medicina humanista que dicen que a través del trauma que se genera en la concepción, que se genera en el nacimiento, nos convertimos en seres que somos muy fácilmente manipulables. Personas miedosas, sin poder personal, y bueno, esto lo desarrollo más en mails que os voy a ir enviando. Entonces, el subconsciente muchas veces se alimenta de ese proceso, se alimenta de ese momento tan sensible, porque estamos a nivel de alma, estamos en un estado angelical, en un estado muy puro, muy de esencia en el útero materno, más estamos recogiendo todo lo que está pasando fuera. Estamos recogiendo, puede ser enfados, puede ser disgustos, puede ser pruebas médicas que no siempre son totalmente necesarias, pueden ser experiencias no saludables en el momento del parto y pensar que igual que entramos en la vida, como entramos en la vida, así vamos a desarrollar toda nuestra vida y vamos a salir de la vida. Hay dos procesos súper importantes en nuestra vida que se llaman rituales de paso. En el mundo pues, chamánico de los indígenas se conoce como rituales de paso mayores, que es el nacimiento y la muerte. Y todo lo que pasa en el medio es un interludio, no es tan importante. A todo esto que le damos nosotros importancia, que como hoy, que como mañana, si estoy gorda, si estoy delgada, si tengo un coche, si tengo dos, si ahora tengo varices, si ahora no tengo, si me voy de vacaciones aquí, si me voy de vacaciones allá, eso no es importante. Lo importante es lo que ocurre en la concepción, lo importante es lo que ocurre en la muerte y en el medio pasan cosas que vienen definidas por lo que ocurrió en este tiempo inicial de 9 meses
y hay una consecuencia que nos la vamos a llevar en el momento del fallecimiento y que el alma la recoge y que la va a traer en futuras encarnaciones. Entonces, a todo esto que estamos tan atentos no es tan importante. Lo importante es cómo entramos en la vida y cómo salimos de la vida. Entonces, estos son los rituales de paso mayores y luego hay rituales de paso menores, pues como puede ser pues ya un matrimonio o firmar un contrato o un acuerdo o la menstruación, cuando llegamos al tiempo de la menstruación o cuando entramos en una edad adulta. Bueno, después hay otros momentos y los realmente importantes en los que tenemos que poner conciencia es cómo nazco y cómo voy a morir. Y esto es súper importante. Poner mucha conciencia en cómo he venido y modificar los aspectos que pueda de ese momento y cómo voy a irme de esta vida y prepararme para ese momento, porque a nivel de alma, que es inmortal, son los dos grandes momentos. Y todo lo que pasa en el medio, pues son cosas para un poco para vivir la vida, para experimentar, para disfrutarla, pero también mucho como para entretenernos, para perder conciencia. ¿Vale? Bueno, pues os voy a proponer hacer un ejercicio que yo os explico cómo se hace y la idea es que lo hagáis a la hora de dormiros. Podéis hacerlo hoy, sería ideal que lo hicieses hoy porque ya estáis con esta energía que se ha creado aquí en esta sesión. Entonces, me gustaría, más que deciros yo cómo vamos a desarrollar el ejercicio, de todo lo que hemos hablado, si yo os digo, con este ejercicio podéis obtener cualquier respuesta, ¿qué preguntaríais? Cuando hay mucho vómito en el embarazo, le pasó a mi madre y me pasó a mí, después yo nací rápido y mi hija también. Vanessa tuvo el ombligo herniado, mi bisabuela tuvo que volver a coserme el ombligo como hacían antes en las casas rurales. Le dijeron a mis padres que iba a ser chico y no supieron que era chica hasta que nací y mi padre no creía que era suya. Bueno, cuando te dicen que vas a ser chico y eres chica, o cuando tú te sientes como si fueses el chicazo de la familia siendo chica, o cuando siempre añoraste o anhelaste tener un hermano, son indicios de que ese hermano estuvo ahí, de que hay un hermano gemelo en el útero. Sí. Vale, voy a leerlas. La pregunta es, yo ahora os voy a proponer hacer un ejercicio para la noche, para que lo hagáis cuando vayáis a dormir, ¿vale? Porque va a tener más fuerza si os preparáis y lo hacéis al acostaros en el tiempo de sueño que si lo hacemos ahora aquí en 5 minutos. Entonces, si vosotras, sobre todo esto que hemos hablado, sobre toda esta etapa de la concepción, la gestación, el nacimiento, los patrones subconscientes que crean el guión de vida que proceden de esos momentos, pudieseis preguntar cualquier cosa, ¿qué sería lo que preguntaríais? Entonces, ¿cómo disolver las pautas repetitivas? Vale. Conocer y cómo transformar patrones repetitivos. Vale, parece que la cosa va por los patrones repetitivos. A ver si alguien más escribe algo. ¿Cómo reconocer y soltar bloqueos en el área económico? Mira, lo que decías de los vómitos tiene que ver con esto, con estos bloqueos. Porque es como que hay algo ahí que rechaza el alimento y es algo que rechaza el alimento como modo de subsistencia. Entonces, esos vómitos están vinculados a los patrones económicos de los que hablas. Vale, si hay traumas inconscientes. Bueno, mirad, cuando, por ejemplo, esta pregunta es súper interesante. ¿Hay traumas inconscientes? Esta es una pregunta muy interesante porque está yendo a un origen, está buscando un origen de algo. Las otras preguntas, por ejemplo, si hablamos de soltar bloqueos, transformar patrones repetitivos, ahí lo que estamos hablando es de efectos. Y si recordáis lo que decía al principio, no nos interesan los efectos, nos interesa la causa, nos interesa el origen. Entonces,
lo ideal sería ir a preguntar por el origen de algo. Dejadme ver si hay más. Saber qué me impide fluir. Vale. ¿Cómo desbloquear para liberar mis dones creativos para poder vivir de ellos? Esto es muy interesante. Entonces, ¿cómo desbloquear para liberar mis dones creativos? Está bien porque damos por hecho de que hay dones creativos, o sea, estamos asumiendo que hay dones creativos y que podemos vivir de ello. Perfecto. Entonces, la pregunta en este caso, por ejemplo, sería ¿cómo desbloquear para liberar? La pregunta sería ¿qué bloquea? O sea, ¿qué es lo que bloquea? Y luego puedo preguntar cómo desbloqueo, pero primero tengo que saber qué es lo que bloquea. La pregunta sería ¿qué bloquea en mí el conocer mis dones creativos y poder vivir de ellos? O cuando hablamos de patrones repetitivos, la pregunta sería ¿cuál es el origen de este patrón repetitivo? Cuando sabes cuál es el origen, sabes cómo disolverlo. Si no sabes cuál es el origen, no puedes entrar en patrones repetitivos. A ver, ¿alguien más quiere plantear una pregunta? ¿Quiere hacer? Porque así os puedo ayudar a deciros cómo tendría que ser la pregunta. Una vez me dijeron que en otras vidas mi vida fue fácil. Igual no me apetecía una vida con dificultades. ¿Qué bloquea en mí el recibir? No, no, porque esta pregunta no, porque seguimos en el efecto. Te decía que el recibir o el tema de la abundancia tiene que ver con los vómitos y tiene que ver con la alimentación. Entonces la pregunta en este caso podría ser si hay alguna memoria de rechazo a la vida en la familia, en el linaje. Otra pregunta. Si me doy cuenta que le parezco a mis padres y no me gusta en situaciones vividas con ellos. Si me doy cuenta que le parezco a mis padres. Bueno, no entiendo bien lo que me quieres decir. Si me doy cuenta lo que le parezco a mis padres y no me gusta en situaciones vividas con ellos. Bueno, ¿entendéis más o menos cuál es la idea? Tenemos que ir a buscar el origen de algo, no el efecto, no el patrón repetitivo, no, sino tengo que ver cuál es el origen de esto. A ver, voy a ver el último mensaje y ya os paso. ¿Qué bloquea la abundancia en mi camino? Es que el bloqueo de la abundancia en el camino es lo mismo, es un efecto, pero no es un origen. ¿Qué bloquea la abundancia en mi camino? Es que bloquear la abundancia... Luego te digo, Pilar, estoy pensando, porque a mí y a mis primos de mi generación les cuesta engendrar, en mi caso, hijos y proyectos. Ahí lo que estás hablando es también como lo que decíamos antes, es como memorias de rechazo a la vida. Aquí lo más probable es que haya mucho sufrimiento en el femenino o incluso es posible que hubiese historias de abusos o de concepciones a través de la fuerza. Entonces, con el tiempo se genera un rechazo. Entonces puedes preguntar si esto que te estoy diciendo es así. Tu pregunta podría ir más encaminada a constatar esta información que te estoy dando. Yo la información que os doy es información que procede de la caixa, que procede del alma. No, es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Blanca, entonces la pregunta podría ser ¿cuál es el origen de aquello que me impide fluir, por ejemplo?
Preguntad la memoria familiar. ¿Cuál es la memoria familiar que genera esta situación, este resultado, impedir fluir? ¿O cuál es la memoria, en el caso de Pilar, cuál es la memoria familiar que genera este desequilibrio económico? ¿Cuál es la memoria familiar? Bueno, vamos a ver alguna más y ya. Vale. En caso de no saber cómo hacerlo, preguntad por la memoria familiar. Vale. Y entonces a continuación podemos poner la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la memoria familiar de esto? Mirad, la técnica es muy sencilla y es muy fácil y yo la utilizo habitualmente y me da muy buenos resultados. Es una técnica que conozco desde hace muchísimos años, que procede de un señor que se llamaba, que ya falleció, que se llama José Silva, se llamaba, que creó el método Silva, que es un método que se conoce desde hace muchísimos años y es un método de control mental o de manejo mental y funciona a la perfección. Incluso si buscáis la técnica del vaso de agua del método Silva en internet, la vais a encontrar. Pero es súper, súper, súper sencilla. Y muchas personas que estáis conmigo en el club ya la conocéis porque la hemos usado muchas veces. Significa, se trata de, en el momento que nos vamos a dormir, vamos a tener una pregunta muy clara y muy concreta en la mente y queremos obtener una respuesta a esa pregunta. Yo lo que recomiendo es que escribáis la pregunta en un papelito, porque si no, va a llegar el momento en el que os vais a ir a dormir y vais a empezar a darle vueltas a cuál era la pregunta y vais a lanzar cualquier pregunta que no es la adecuada. Entonces, escribís la pregunta en un papel, la podéis escribir incluso ahora que estamos tratando este tema, y lo siguiente que tenéis que hacer es poner la intención clara de que queréis tener esa respuesta. La intención clara significa que examinéis, que no tengáis miedo a la respuesta, porque a lo mejor yo quiero recibir una respuesta y estoy teniendo miedo interno a esa respuesta. Entonces examinad que no haya un miedo a obtener la respuesta. Incluso podéis decir, quiero obtener respuesta a esta pregunta y enunciáis la pregunta y que no haya resistencias egoicas o resistencias inconscientes o subconscientes a obtener la mejor respuesta. Es decir, podéis también prepararos para que no haya como boicots, ¿no? Porque cuando entramos en profundidades, a veces tenemos miedo a lo que vamos a descubrir y sin darnos cuenta nos estamos trabando y nos estamos boicoteando. Entonces la idea sería escribir la pregunta y luego al irnos a dormir estamos sentadas en la cama ya preparadas para ir a dormir. Después de esto no vamos a hacer nada, ni vamos a hacer pipí, ni nos lavamos los dientes, ni vamos a ver al niño, o sea, nada. Hay que dormir, hay que estar tranquilos y dormir toda la noche. Si tenéis bebés, pues si se pueden quedar al cuidado de alguien en plan de atiéndeme al niño que yo tengo que dormir, pues genial. Entonces yo me dispongo para ir a dormir súper preparada, no me voy a levantar de la cama para nada más. Entonces tengo un vasito de agua allí al lado, me siento en la cama con los pies en el suelo y tomo el vaso de agua y mientras voy bebiendo agua voy diciendo la pregunta, que si quieres incluso puedes leerla. Entonces, bueno, no vas a poder leerla porque te digo ahora por qué. Entonces vas repitiendo la pregunta. ¿Qué hago mientras bebo el vaso de agua y leo la pregunta? Tengo mis ojos cerrados y tengo los ojos mirando, o sea, con los ojos cerrados como si estuviese mirando una pantalla de cine que tengo aquí delante. Imaginaos cuando vais al cine, estáis en primera fila y estáis así todo el tiempo con los ojos mirando hacia arriba en plan de, es que si no, no veo nada, ¿no? Bueno, pues con los ojos levantados, cerrados, pero levantados como si tuvieses aquí una pantalla, como si estuvieses mirando esta pantalla, que en realidad es tu pantalla mental, pues con los ojos así tú vas a repetir la pregunta, porque ahí estás dando una orden a tu subconsciente para que te dé una información durante el tiempo de descanso. Te la va a dar durante el tiempo de descanso porque ahí es más difícil que la mente entre a interrumpir la respuesta o que esa mente más miedosa entre a interrumpir la respuesta. Entonces, una vez que le pillas el truco a la técnica es súper fácil porque es, tú te planteas la pregunta en tu cabeza, tú vas bebiendo el vaso de agua y tú tienes los ojos como si mirases una pantalla que tienes aquí delante. Y lo único que tienes que hacer es repetir la pregunta e irte a dormir, no tienes que hacer nada más.
Sí, tienes que dejar un poco de agua en el vaso y te lo tomas por la mañana cuando despiertes. Y entonces tú planteas esta pregunta de esta forma que te digo y dices, esto es todo lo que tengo que hacer para obtener esta respuesta. Y la respuesta te va a llegar o en el sueño, puede que te despiertes por la noche con la respuesta, puede que te llegue en el momento que ya estás despertando, que ya estás de forma más lúcida, o puede que te llegue de alguna forma a lo largo del día siguiente. Os digo que confiéis en la técnica porque funciona siempre. Yo la utilizo muchísimo y he tomado decisiones súper importantes a través de esta técnica, sobre todo cuando hay cosas ocultas que no me dejan tomar una decisión o cuando siento que hay algo extraño pero que no acabo de saber lo que es. Entonces uso la técnica y se desvela toda la información. Es como, no por esto, por esto, por esto, o no porque puede pasar esto, o sí por esto, por esto, por esto. Y funciona. Yo os digo, yo la utilizo creo que desde hace más de 25 años y funciona estupendamente. Entonces es una forma sencilla de ir a conocer el origen de algo, ¿sí? Entonces, podéis usarla una vez para obtener esta información y luego, una vez que la tengáis, podéis usarla en otras noches no consecutivas. Hay que dejar espacio en el medio, pues para buscar soluciones a la situación. Entonces, contadme hasta aquí qué os parece la técnica, si tenéis clara la pregunta. Dice, entonces la pregunta podría ser, ¿cuál es el origen de aquello que me impide fluir? Sí. ¿Cuál es la memoria familiar? Preguntaría. ¿Cuál es la memoria familiar? Decidme si hasta aquí tenéis dudas o preguntas. Vale, perfecto. Es muy sencilla. La técnica es muy sencilla y es súper fácil y es un método que está más que constatado, porque ya os digo, tiene añísimos. Si tenéis dudas, preguntas antes de terminar. Resumiendo, súper importante saber que todos tenemos la capacidad, sobre todo las mujeres, tenemos la capacidad, para mí es como un deber y una obligación de no normalizar las formas de traer vida a la vida, que tienen que ser formas muy sutiles, que tienen que ser formas muy humanas, que tienen que ser formas muy conscientes, que tienen que ser formas desde el amor y desde el cuidado, desde el respeto hacia la vida. Saber que tenemos la capacidad de interactuar con cualquier tiempo, con el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro, que a través de la consciencia podemos cambiar toda esa información. Saber que hay una doctrina médica que nos está hablando de las dificultades que se generan en la vida a través de lo que vivimos en el proceso de gestación y de parto. Saber que los dos grandes momentos en nuestra vida es el momento del nacimiento y el momento del fallecimiento y que lo que ocurre en el medio es circunstancial y que todo esto que ocurre en el medio muchas veces procede de patrones subconscientes que seguimos fielmente y que reproducen unas vivencias que hemos vivido en los 9 meses de gestación o 8 o 7, los que hayamos vivido, que el tiempo realmente importante es el más desconocido, que es el que vivimos en esa etapa. Y es ahí a donde tenemos que ir a ahondar, a profundizar y a conocer. Dice, ¿puedes repetir la parte en la pregunta en la que lo hacemos sin miedo? Siento que podría valer para mi pregunta, ¿cómo desbloquear para liberar mis dones creativos para poder vivir de ello? Vale, otro día desarrolla, porfa, qué es eso de vivir desde la conciencia. Lo has mencionado varias veces. Bueno, Cris, es que yo esto lo hablo todo el tiempo. En mi canal de YouTube lo estoy hablando todo el tiempo, en Instagram. En Instagram estoy poniendo muchísima información de todo esto que hemos hablado hoy. En el club, todo lo que hago es a través de la conciencia y para poder vivir de forma consciente y despierta, para no ser manipulados ni manejados, para vivir desde nuestras capacidades, desde nuestros poderes innatos, para vivir de forma consciente, de forma autónoma y de forma soberana. Y la pregunta
una vez que nos llevan al origen, ¿cómo lo sabemos? ¿Y cómo liberarnos de toda esa memoria familiar? Bueno, las personas que estéis interesadas en profundizar más, yo en mayo voy a hacer un taller de 4 días, son 12 horas repartidas en 4 días, donde vamos a tratar todo esto con muchísima profundidad y vamos a resolverlo. Entonces, no es un taller gratuito, es un taller de pago y ahora mismo hay una propuesta de inscripción donde el precio es más económico para las personas que se inscriban al principio, creo que es para las 20 primeras. Entonces, ahí es un proceso súper completo donde vamos a ver toda la información y vamos a desmenuzarla y vamos a deshacerla, vamos a cambiarla, vamos a transformarla, vamos a cambiar ese guión de vida. Por mail os iré enviando esta información. Entonces, cuando hacemos esta función, lo que estamos haciendo es cambiando, como dejando de normalizar lo que hemos vivido hasta ahora como normal. Estamos ayudando a cambiar un paradigma porque estamos diciendo esto que hemos vivido de una forma tan automática y tan mecanizada no nos interesa, porque realmente tenemos que volver a la vida natural, a lo que es natural. Y lo natural, como os digo, es un parto, por ejemplo, asistido pues, por mujeres, o un parto en la naturaleza, o un parto de la forma más orgánica posible, de la forma más sensible, de la forma más sencilla. Y como mujeres tenemos derecho y el deber y la obligación de que se respete esa sensibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una tareita que no se hace tampoco así de repente ni de golpe. Tenía por aquí una pregunta de ¿puedes repetir la parte en la pregunta en la que lo hacemos sin miedo? Es decir, una vez que yo bebo mi vaso de agua y estoy haciendo mi decreto, puedo decir que yo sea liberada de cualquier obstáculo inconsciente o subconsciente que me impida obtener esa respuesta, ¿vale? Y os digo de hacer la práctica por la noche, porque por la noche hay unas horas de descanso, que son unas 2 o 3 horas de sueño profundo, que es ahí cuando el alma se conecta con nosotros y cuando nos puede dar esta respuesta. Por eso es importante hacerlo en la hora del sueño. De hecho, el taller del viaje al útero materno, el taller largo, lo hacemos por las tardes, noches, porque luego nos vamos a dormir con toda esa información, se queda ahí en el laboratorio interno y se van haciendo cambios, ¿no? Y luego a la mañana siguiente volvemos ya con esos cambios hechos. Entonces es importante que el tiempo de sueño sea un tiempo de sueño reparador, que sea un tiempo que no te despierten. Este sueño natural, que también es el sueño de la naturaleza, se suele producir entre las 11:30, 12 de la noche, 2, 3 de la mañana. Entonces ahí es donde el alma, el alma que habita nuestro cuerpo físico, se conecta con el alma matriz, va como boom, como a recargarse, como cuando recargamos el teléfono o el ordenador, y ahí es donde se establece esa conexión de boom de la información. Cuando todo está súper tranquilo, súper reposado, es el sueño de la naturaleza en realidad, que es cuando el alma nos aporta esa inyección de información. Que si lo haces un día y te propones hacerlo un día y de repente pues te despiertas por la noche por cualquier cosa, bueno, pues lo intentas al día siguiente. Y sabes que funciona porque yo cuando lo hago sé que me funciona porque por la mañana me despierto un poco aturdida. Es decir, es el sueño muy profundo, obtengo la información, pero mentalmente siento como si necesitase, cuando digo aturdida, es como que si, por ejemplo, necesitase dormir un poco más. Entonces, cuando yo me despierto, después de hacer esta pregunta, y me despierto, aunque no tenga la conciencia clara de la respuesta, y me despierto y siento como, estoy un poco aturdida, como si no hubiese descansado bien, sé que la respuesta está ahí, aunque en ese momento no la esté viendo. Puedo llegar por la noche y se fue, si no la apunté, o puede estar ahí y me va a llegar a lo largo del día. Entonces, fijaros, cuando tenemos un sueño súper profundo, súper reparador y súper que nos va a dar información, al despertar puede parecer justo lo contrario, que no he descansado bien, que estoy así como un poco zombie, como un poco, bueno, yo no tomo café, no
nada de bebidas tipo Coca-Cola, cosas así. Entonces no hay nada que me pueda estar haciendo ese efecto, pero sería como si estuviese un poco fuera, o sea, como si la cabeza no estuviese del todo bien ahí puesta, ¿no? Entonces sientes como un pequeño desequilibrio y eso es que la respuesta está ahí y que ha funcionado perfectamente. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más ahora, si no, estamos en contacto por correo electrónico, me podéis hacer las preguntas que queráis y todo esto lo estoy compartiendo muy a fondo desde hace aproximadamente un mes en Instagram. Y entonces ahí pues podéis leer cosas, voy a seguir difundiendo este mensaje. Y si necesitáis más información, más teoría, pues ahí está toda. La voy a ir compartiendo por ahí y por correo electrónico. Pues si no hay más preguntas o dudas, pues os doy las gracias por estar hoy aquí, por ayudarme a transmitir esta información, por tomar conciencia de la importancia del momento más importante de la vida, que es la entrada en la vida, la salida en la vida, y poner conciencia en estos dos puntos y sobre todo tomar responsabilidad en crear una humanidad más humana, que es lo que necesitamos ahora, ser más humanos. Muchas gracias.